Bueno, una vez que ya hemos visto la defensa de la programación, siguiendo el orden de convocatoria, ahora procedo a exponer la unidad didáctica. En este caso, yo he elegido la unidad didáctica número 8, correspondiente al aparato respiratorio. Esta unidad didáctica se va a impartir durante el segundo trimestre, en un total de 21 horas repartidas en 12 sesiones. En esta unidad vamos a trabajar el RA número 5, que supone el 20% de la calificación final, y en esta unidad se trabaja el 32% del mismo. Bien, ¿por qué es tan importante esta unidad didáctica? Pues porque sin ella, el alumno de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear va a ser incapaz de saber reconocer las diferentes estructuras y patologías del aparato respiratorio y reconocerlas en imágenes médicas, por lo que va a aumentar la precisión del diagnóstico. Por otro lado, los conocimientos de esta unidad también le servirán para mejorar la comunicación, tanto con el equipo médico como con los pacientes. Al igual que en la programación, esta unidad didáctica se contextualiza en el centro de Huelva, en un barrio obrero de clase media, en el que contamos con 24 alumnos. 23 de ellos han accedido a través del bachiller y tienen una edad comprendida entre los 18 y 24 años. Una de las alumnas tiene 46 años, procede de un ciclo formativo de grado medio y tiene algunas dificultades con las nuevas tecnologías, habiendo perdido algo de hábito de estudio. Otra de las alumnas presenta una hipoacusia moderada en ambos oídos. Bien, ¿cuál va a ser la normativa por la que nos regiremos? Pues la misma que en la programación didáctica, siendo la base de esta el Real Decreto 770/2014 y la Orden de Andalucía de 26 de octubre de 2015. Esta unidad tiene un centro o núcleo sobre el que gravitar, que va a ser el resultado de aprendizaje 5. Literalmente, este resultado de aprendizaje dice: identifica las estructuras, funcionamiento y enfermedades del aparato cardiocirculatorio y respiratorio, relacionándolo con imágenes médicas. Por lo tanto, este RA se va a impartir en la unidad didáctica 7 y en la 8, que es la que nos acontece. ¿Qué vamos a ver de ese RA en esta unidad? Pues todo lo relacionado con el aparato respiratorio. Que esto corresponde a los criterios de evaluación que nos permitirán ver si se alcanza este aprendizaje. G, H, I. Es decir, en esta unidad se trabajan 3 de los 9 criterios de evaluación del RA5. Esta unidad también contribuye a alcanzar 3 de las 4 competencias profesionales, personales y sociales que se alcanzan en el módulo. Las que se van a trabajar en esta unidad se corresponden con la competencia profesional B, de diferenciar imágenes normales de patológicas en imágenes diagnósticas, la J, correspondiente a saber adaptarse a los cambios en el sector, y la Ñ, de aportar un enfoque universal. Para desarrollar estas competencias se deben alcanzar unos objetivos generales. El módulo contribuye a alcanzar 4 objetivos generales, pues esta unidad trabaja 3 de esos 4 objetivos, que se corresponden con las competencias anteriormente vistas, y son el C, Q y W. Basándonos en los criterios de evaluación que hemos expuesto antes, vamos a establecer una serie de objetivos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles van a ser estos objetivos? Pues establecer
las bases anatómicas y fisiológicas del aparato respiratorio, clasificar las enfermedades del aparato respiratorio y, por otro lado, diferenciar imágenes normales de imágenes patológicas de este mismo sistema. En base a estos objetivos, vamos a llegar a ellos a través del bloque de contenidos 5, que consiste en la anatomía del aparato respiratorio, su fisiología, imágenes médicas normales, imágenes patológicas y las diferentes enfermedades. Bien, una vez visto esto, vamos a recalcar que esta unidad es también muy importante al estar ligada interdisciplinariamente con una serie de módulos que el alumno va a cursar en el segundo curso. Estos módulos van a ser el de técnicas de la radiología simple y especializada, TAC, resonancia magnética, ecografía e imagen en medicina nuclear. Bueno, ¿y cómo vamos a alcanzar todos estos objetivos? ¿Cómo vamos a trabajar estas actividades? ¿Cómo vamos a enseñar, en definitiva? Pues lo vamos a hacer a través de nuestra metodología, que va a ser participativa, activa y significativa. En definitiva, queremos que el verdadero protagonista de este proceso sea el alumno, que siguiendo un poco el hilo conductor de la programación didáctica, el que se cueza las papas sea el alumno, porque al final es el que se las va a cocinar, el que se las va a comer. Nosotros debemos proporcionarle los mejores ingredientes y ayudarle pues, con cualquier técnica, cualquier aclaración, en definitiva, ser su guía. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra metodología? Pues a través de una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades las vamos a dividir en actividades de inicio, que las vamos a denominar entrantes, actividades de desarrollo, que van a ser el primer plato, y actividades de síntesis, que van a ser el segundo plato. También vamos a hablar de los cócteles, que van a ser las actividades transversales, y de las de ampliación y refuerzo. La primera actividad se denomina conociendo el aparato respiratorio. Dura unos 30 minutos y consiste en que proyectaremos al aula un vídeo relacionado con la unidad. Posteriormente haremos un debate que capte el interés inicial de los alumnos y fomente su capacidad de argumentar y reflexionar. La segunda parte se denomina presentando el menú. Dura 15 minutos y en ella le vamos a explicar al alumnado las diferentes actividades que trabajaremos y cuál es su utilidad. En la tercera actividad inicial y última, denominada cata inicial, a través de la aplicación Sócrates, en 15 minutos, haremos un pequeño juego, prueba, con varias opciones tipo test en las preguntas proyectadas en la pizarra y deberán responder individualmente. Esto me va a servir para hacerme una idea aproximada del nivel de conocimientos con el que parten en la unidad. Pasamos ahora al primer plato, las actividades de desarrollo. En ella vamos a trabajar la actividad número 4, denominada que llega a la comanda, y consiste en aplicar la técnica del rompecabezas o jigsaw. Esta va a tener una duración de 8 horas. Va a consistir en que dividimos nuestra clase en 4 restaurantes, con 6 chefs cada uno, y cada chef se va a especializar en un plato concreto. Es la forma en la que vamos a trabajar los contenidos. ¿Qué va a hacer el docente? Pues a cada chef le va a dar los mejores ingredientes disponibles, ya sean atlas, modelos anatómicos, la aplicación MeshCube, web de interés, apuntes elaborados por nosotros mismos, de forma que trabajen e indaguen ellos mismos en su conocimiento. Para ello dispondrán de 2 horas. Una vez finalizada esta etapa, pasamos a reagrupar al alumnado por grupos de expertos. Van a una conferencia de su plato especialidad. Entonces, los 6 expertos de cada plato se reúnen y tratan de resolver las cuestiones de cada plato. Si alguno no lo entiende, otro de los expertos trata de ayudarle para que comprenda la
el contenido en cuestión. Vale, una vez que hayan finalizado esta etapa de aclaración, el docente se irá acercando a cada uno de los platos de especialidad, a cada una de las conferencias. En esas conferencias tratará de resolver lo que ellos en grupo no han sido capaces de aclarar. La última parte de esta cuarta actividad consiste en que se vuelvan a reagrupar en el restaurante original. En este restaurante original, cada chef va a explicar su plato de especialidad al resto de sus compañeros, de forma que no solo van a aprender, sino que también van a enseñar y van a aprender de sus compañeros, por supuesto. En la quinta actividad trabajaremos un caso clínico con el objetivo de que resuelvan problemas, aprendizaje basado en problemas, con los conocimientos que ya tienen y los nuevos conocimientos que están descubriendo. Todo ello le va a servir para resolver el caso. Finalmente deberán elaborar un informe radiológico sobre el mismo. En la actividad número 6 consistirá en una disección. Esta se denominará ventilando el pulmón. En ella deben diseccionar un pulmón de vacuno proporcionado por el profesor junto a unos kits de disección, y previamente veremos un vídeo sobre esta disección en el que el docente irá pausándolo y haciendo las aclaraciones pertinentes. Los alumnos deberán fotografiar una serie de estructuras que se le entregan en la hoja de trabajo y hacer una breve descripción o contestar a una serie de preguntas sobre las mismas. ¿Por qué buscamos hacer esta actividad? Para que aprendan haciendo. Lo que aprendemos haciendo, tocando, descubriendo, es mucho más duradero que lo que simplemente oímos o escuchamos. En la séptima actividad, perdonad que no lo he dicho, el caso clínico y la disección tendrán una duración de 2 horas. La séptima actividad se titula Comunicando lo aprendido y consiste en una exposición oral de cada grupo de su caso clínico. ¿Por qué queremos hacer esta actividad? Porque realmente no está asimilado a un concepto hasta que no somos capaces de transmitírselo a los demás. La octava actividad consistirá en las actividades de desarrollo serían hasta aquí. Ahora vamos a ver el segundo plato, que son las actividades de síntesis. Estas consistirán en un juego, una gamificación denominada Atrapa un anatomillón, en referencia al famoso concurso televisivo. Se les repartirá 1 millón a cada grupo, los grupos serán los mismos de los restaurantes de la actividad 4, y cada pregunta está relacionada con un plato de especialidad concreto. ¿Cuál va a ser la particularidad? Que cuando lleguemos a un plato de especialidad, los expertos no podrán responder, de forma que nos aseguramos que no solo dominen el contenido que se les ha asignado al principio, sino que tengan que estar atentos a las explicaciones de sus compañeros en la última etapa de la actividad de la comanda. La actividad número 10 supone un mapa conceptual en la pizarra entre el docente y el alumnado y tiene una duración de 1 hora. Se va a titular Recapitulando. Por último, como actividades de síntesis, llegamos a una serie de pruebas escritas que van a consistir en un tipo test y en una prueba de caso práctico sobre un caso clínico muy relacionado con los casos trabajados en la actividad 5. Bueno, necesitamos también una serie de cócteles para acompañar la comida y que no se nos atragante. Esos cócteles se van a corresponder a las actividades transversales. Hemos querido trabajar las actividades transversales como un proyecto. Vamos a basarnos en vivir y sentir el patrimonio, hacer un cóctel con sabor andaluz a gazpacho, y el otro cóctel va a versar sobre la forma joven. Va a ser un plato muy saludable.
totalmente fit. Este cóctel andaluz va a consistir en un proyecto que se inicia en las actividades anteriores, en el que buscan actividades o noticias sobre diferentes servicios de hospitales andaluces, incluyendo traumatología, neumología, cardiología. Y en esta unidad en concreto, entre toda la clase, en el Instagram ya creado, haremos una publicación sobre las noticias más importantes de hospitales andaluces vistas en relación al servicio de neumología. Esa publicación se acompañará de un comentario crítico y estará resumida. Por otra parte, también vamos a trabajar la forma joven. ¿Cómo? También por un proyecto. Vamos a hacer una infografía entre toda la clase sobre conductas saludables y conductas no saludables y cómo estas afectan al aparato respiratorio. Para hacer esta infografía nos ayudaremos de la aplicación Genial. Finalmente, en las últimas unidades didácticas, estas infografías serán expuestas a los alumnos de secundaria del centro, fomentando así el aprendizaje internivelar en nuestro Instituto de Educación Secundaria. Vamos a hablar también del postre, de las actividades de refuerzo y ampliación, para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje que encontremos en la clase. Así, aquellos que tengan un poco más de dificultades van a ser propuestos para realizar actividades de refuerzo consistentes en contestar una serie de batería de preguntas que hemos realizado en los elementos más básicos de la unidad con la aplicación Quizlet. Aquellos que vayan un poco más rápido o dominen con más agilidad los conocimientos, se les propondrá unas actividades de ampliación que consistirá en resumir una serie de casos clínicos y un pequeño comentario crítico. El caso clínico debe ser relacionado con cualquiera de los contenidos de la unidad. Bien, ahora pasamos a uno de los elementos más importantes de la unidad didáctica, que va a ser la evaluación. Para realizar esta evaluación nos vamos a basar en la orden de 29 de septiembre de 2010, que se refiere a la evaluación en la formación profesional. Esta evaluación va a ser criterial, es decir, vamos a asignar un porcentaje a cada uno de los criterios de evaluación trabajados y se van a evaluar a través de una serie de actividades con su correspondiente instrumento de calificación. Aquí vemos que el criterio G y H se van a evaluar mediante la actividad evaluativa del test, van a tener un peso del 22% y el instrumento de calificación va a ser una plantilla de corrección. Para evaluar el criterio I nos ayudaremos de la prueba práctica sobre un caso clínico de esta actividad 11 y tendrá un peso del 10% en el resultado de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a calificar? Pues a través de una escala de estimación numérica. Una vez vista la evaluación del alumno, debemos tener en cuenta que todos los elementos curriculares deben evaluarse y eso incluye nuestra propia práctica docente, nuestra propia programación, nuestra propia unidad. ¿Cómo vamos a autoevaluar nuestra práctica? Pues mediante una autoevaluación que consistirá en un buzón de sugerencias que pondremos a disposición de los alumnos al final de cada unidad, que será totalmente anónimo, y una diana de evaluación sobre la significatividad de las actividades, la ayuda que han recibido por parte del profesor, lo interesante que haya podido ser, y será también de forma anónima. Lo pueden observar en el anexo del documento escrito. En las unidades en las que tengamos tiempo,
al final de la actividad de recapitulación, haremos un pequeño debate sobre su percepción de la forma de trabajar dicha unidad. Pasamos ahora a hablar de la recuperación de la evaluación, que es un elemento que había pasado por alto, y para ello tendrán dos oportunidades. Una, al final de cada trimestre, podrán recuperar los criterios que no hayan superado mediante pruebas tipo test y casos prácticos, en el caso de esta unidad. En junio dispondrán de su segunda oportunidad, que será con un plan de trabajo individualizado y dependerá de los criterios a recuperar y el tipo de actividad que utilizaremos para esa recuperación. En cuanto a los recursos utilizados, además de los comunes, como pueden ser un proyector, el ordenador, apuntes, el libro de texto, vamos a utilizar algunos específicos del módulo, como van a ser modelos anatómicos, la aplicación MergeCube de realidad virtual, material elaborado por nosotros mismos y órganos de carnicería, como en este caso va a ser el pulmón, además de los kits de disección. También contaremos con una serie de recursos TIC, como Geniali, que ya hemos hablado antes, Google para hacer esquemas colaborativos, o, por ejemplo, la aplicación Learning Apps para hacer juegos. En cuanto a la bibliografía, vamos a utilizar la misma que en la programación didáctica, referida al libro de texto de la editorial Arán de 2014, Anatomía por la imagen, y además vamos a incorporar un libro correspondiente a esta unidad que nos servirá principalmente para las actividades 4 y 5 y que se trata del libro Atlas de Anatomía Humana, Técnicas de Imagen Médica, de la editorial Kahneman, del año 2013. Para finalizar y como conclusión, me gustaría repasar que hemos visto todos los elementos que establece la orden de convocatoria como imprescindible en cada unidad didáctica, y querría finalizar con una frase de Cicerón que creo que resume un poco la metodología que queramos implantar. Y es la que yo le diría a mis alumnos. El que quiera aprender, enseña. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y sobre todo por haberme permitido disfrutar esta exposición.